Muy bien, abran su Biblia a Romanos 14, por favor. Romanos capítulo 14, que es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de las Escrituras. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Muy bien, muy bien. Y vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia, agradecidos, oh Dios, por un día más de vida que nos das. Agradecidos, Señor, que este primer día de la semana lo podemos comenzar, Señor, ofreciendo nuestras primicias a ti, en todo lo que esa palabra, Señor, significa, las primicias de nuestra semana, las primicias de nuestra vida, las primicias de nuestro talento, las primicias de nuestro tiempo, Señor. Todo lo ofrecemos a ti, Padre Santo, para la honra y gloria de tu nombre. Queremos, Señor, a esta hora que abrimos tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de nuevo, que sea Él quien nos enseñe lo que tienes para nosotros, que lo podamos recibir así como tu palabra lo presenta y que podamos ponerlo en práctica, Señor, sabiendo que esto no solamente nos ayudará a tener una vida mejor a nosotros aquí en la tierra, sino que ayudará a edificar y alcanzar a otros para la honra y gloria de tu nombre. Así es que enséñanos, oh Dios, prepáranos y ayúdanos, Señor, a siempre buscar hacer tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, había estado anticipando llegar a este capítulo, había estado anticipando llegar al capítulo con temor y temblor, ¿verdad? Porque a menudo en las Escrituras se nos presentan ciertos temas y ciertas cosas que alguna gente que es madura en la fe puede recibir con toda facilidad, puede tomarlas así como están escritas, así como se dicen, meditar en ellas, discernirlas y ponerlas en práctica en su vida diaria sin ningún problema. Hay otras que quizás no sean tan maduras, tengan poco tiempo en el Señor, y es una de las cosas que vamos a hablar ahorita. Y tienen así como dudas, o tienen así como quisieran saber un poco más acerca de lo que se está hablando. Déjenme decirles algo, sobre todo, o antes que todo, cuando tengan este tipo de dudas, cuando quieran hablar, cuando quieran que algo se les esclarezca más, ¿saben qué? Hay hermanos que ya tienen tiempo en la fe aquí en la iglesia, está su servidor también, con quien pueden ir y preguntar inmediatamente después del servicio. Inclusive me puede invitar a tomarnos un café y nos vamos y nos sentamos un rato a platicar acerca de las inquietudes que pudiera tener y así de alguna manera llegar a entender mejor lo que las Escrituras nos están diciendo. Entonces invíteme a tomar un café y vamos y nos sentamos a platicar acerca de lo que quiera que platiquemos. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 14 entonces. Y Pablo aquí le va a dar un seguimiento a lo que comenzó a enseñar en los capítulos 12 y 13. Pablo nos ha mencionado en esos capítulos varios componentes bastante generales de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que debe caracterizar a los cristianos cuyas mentes están siendo renovadas por el poder del Evangelio. Ninguno de nosotros podemos negar que después de venir al Señor Jesucristo, después de creer en el Evangelio, nuestras mentes han estado siendo renovadas día con día, semana tras semana, dependiendo de qué tanto tiempo tengamos en el Evangelio, y hemos empezado o aprendido a ver las cosas desde una perspectiva celestial. Cantábamos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se llama la canción? Más allá del sol. Queremos por encima del sol. Queremos tener esa visión siempre, ¿sí? Mientras estemos aquí en la tierra. Queremos tener esa visión puesta por encima del sol, en lo alto, en donde Cristo está sentado a la diestra de la majestad. Porque cuando mantenemos esa visión clara en nuestras mentes, entonces la esperanza que esa visión nos da, nos ayuda a poder caminar con el Señor como debemos caminar, y nuestras mentes son constantemente transformadas. Ahora en el capítulo 14, Pablo va a abordar un tema muy específico dentro de la iglesia, en este caso obviamente la iglesia romana, que se estaba dando no solamente en la iglesia romana, sino en todas las iglesias de las que se mencionan en las Escrituras en aquel tiempo, y que se da desafortunadamente en la iglesia aún en nuestros días. ¿Sí? Y básicamente de lo que Pablo va a hablar es de la división que hay a veces entre los hermanos. Ahora, no estamos hablando de divisiones por cosas que son indispensables para creer en el Evangelio. No estamos hablando de divisiones
de una facción contra otra, por ejemplo, como estaba sucediendo en Corinto. Estamos hablando de una división entre aquellos que Pablo llama claramente creyentes débiles en la fe y creyentes fuertes en la fe. Ahora, no se trata de identificar quién es débil en la fe y quién es fuerte en la fe, porque yo soy de la creencia de que todos en un momento dado y de diferentes formas, a veces somos fuertes en la fe y a veces en otros casos somos débiles en la fe. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene fallas y que no tiene fortalezas también. Todos tenemos algunas fortalezas, pero también tenemos algunas debilidades y debemos de estar conscientes de ello. Entonces, estas divisiones siempre han existido de una manera o de otra, tanto en la iglesia primitiva como en las iglesias de hoy. Por ejemplo, los corintios estaban divididos en relación a los líderes humanos de la iglesia. Y algunos de los miembros tenían pleitos entre sí. ¿Se acuerdan lo que nos dice 1 Corintios 1? No lo vamos a leer, pero ¿se acuerdan? Nos habla de cómo Pablo dice, algunos de ustedes dicen que son de Cefas, otros que son de Apolos, otros que son de Jesús. Entonces los regaña, los amonesta porque se están separando por facciones. Si a mí me gusta cómo predica Apolos porque es bien dinámico. A mí me gusta cómo predica Pablo, aunque a veces no le entiendo mucho de lo que dice porque se pone muy teológico, ¿verdad? No, a mí me gusta Cefas, que era Pedro, porque Pedro habla como uno de nosotros, ¿verdad? Es que es del vulgo, es de la raza, y me gusta escucharlo. ¿Sí? Los creyentes en Galacia se estaban mordiendo y devorando unos a otros, nos dice Pablo en Gálatas 5:15. Los creyentes de Éfeso y Colosas se les tuvo que recordar la importancia de la unidad cristiana. La unidad cristiana es algo muy, muy importante. Debe haber unidad en el cuerpo de Cristo. En Filipos se nos habla de dos mujeres que estaban riñendo la una con la otra y el resultado era que se estaba dividiendo la iglesia porque no, la hermana fulana tiene la razón, no, la otra tiene la razón, no, es que ella es así, no debería ser, no, es que todas estas cosas traen división. Y una de las cosas que Dios odia más, según lo que se nos dice en su palabra, es a las personas que traen disensión entre los hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no causar esas divisiones. Pero la división de la que Pablo está hablando aquí es una división entre hermanos que se creían muy espirituales y hermanos que juzgaban a otros por no ser tan espirituales. Y entonces eso es de lo que va a hablar Pablo aquí. Y lo que Pablo buscaba en la iglesia, basándose en el amor sincero y fraternal, del cual ya había hablado. ¿Se acuerda que hablamos del amor sincero, del amor fraternal, etcétera, etcétera? Lo que él estaba buscando era que en el cuerpo de Cristo hubiera unidad, ¿sí? Y que no nos dividiéramos por cosas tan sencillas como diferencias de opinión en cuanto a ciertas cosas, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pablo buscaba entonces, basado en ese amor sincero y fraternal del cual había hablado, que en el cuerpo de Cristo hubiera unidad. Que en el cuerpo de Cristo hubiera unidad. No todos vamos a pensar de la misma manera acerca de las mismas cosas. Algunos vamos a tener convicciones más fuertes en algunas áreas que otros. Pero eso no debe dividirnos. Sí, las cosas sobre las que tenemos diferencias no son las cosas que son esenciales para el Evangelio, ¿ok? Son esenciales para creer en el Evangelio. Dios es muy claro que Él quiere armonía entre su pueblo, ¿sí? Él quiere armonía entre su pueblo. ¿Han oído a los cuartetos cantar? Cuartetos o coros, cantan en armonías, ¿verdad? Pero algunos cantan la primera voz, otros cantan la segunda, otros cantan la tercera, otros cantan Nadie está cantando lo mismo, igual, pero todos están cantando en el mismo tono y se oye algo precioso, ¿no es cierto? Así es la iglesia también. Así es la iglesia también. Algunos tenemos diferentes maneras de pensar acerca de ciertas cosas, pero cuando se trata de Cristo, cuando se trata de lo que la iglesia debe ser, lo que el cristiano debe ser, debemos de estar en acuerdo en que si no tiene nada que ver con la salvación, podemos tener diferencias de opinión, pero debe haber siempre armonía, ¿sí? En el Salmo 133, versículos 1 al 3, noten lo que dice ahí. Qué bueno es
Y qué agradable que los hermanos convivan como en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Y luego noten en la última frase del versículo 3. Ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. ¿Ahí dónde? Bueno, podríamos decir en el monte Hermón, ¿verdad? Pero yo creo que va más allá del monte Hermón, es en donde es cuando el pueblo de Dios, cuando los hermanos conviven en armonía. Ahí hay bendición, cuando todos estamos cantando, cuando todos estamos levantando nuestra voz con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, cuando se nos está dirigiendo y la música se acaba y podemos levantar nuestra voz, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y todos somos bendecidos, ¿por qué? Porque todos estamos a una alabando al Señor. Esa es la forma que debe de ser la iglesia. Sí, una de las cosas que Jesús pidió al Padre cuando Jesús oró por sus discípulos fue que hubiera unidad entre ellos. Fue que hubiera unidad entre ellos. Imagínense, un cobrador de impuestos, ¿sí? Un pescador, ¿sí? Los hermanos del trueno, los hijos del trueno, Jacobo y Juan, ¿ok? Imagínense las diferencias que había entre ellos, todos. Judas, un revolucionario. Imagínense la diferencia que había entre ellos, pero mientras el Señor estaba con ellos y los llamó, los usó a todos para poder ministrar y presentar el mensaje del Evangelio. Entonces así nosotros también somos diferentes, no debemos negar esas diferencias, ¿ok? Porque eso sería una hipocresía, negar nuestras diferencias sería una hipocresía, ¿sí? No queremos que neguemos que somos diferentes, algunos somos chaparritos, curiositos, otros son altos y bien parecidos, las hermanas, pelo largo, pelo corto, pantalón, vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, ¿sí? Se habla mucho en nuestros días acerca de la ¿cómo se le llama? De la inclusión, ¿sí? De la diversidad, de la igualdad, etcétera, etcétera. ¿Ven diversidad entre nosotros? ¿Ven? ¿Estamos incluyendo a todo mundo que viene? Pero no somos iguales todos, ¿verdad? Somos diferentes en algunos aspectos. Pero si quieren tener diversidad e inclusión, vénganse a la iglesia. Aquí van a encontrar muchísima diversidad y van a encontrar que pueden ser incluidos también en ello. Entonces, de nuevo, cuando Jesús ora por sus discípulos, una de las cosas que le pide al Padre es que haya unidad entre ellos. Noten, en Juan capítulo 17, comenzando con el versículo 20 y hasta el 23, el Señor dice: pero no ruego solamente por estos que eran los discípulos que estaban con Él en ese tiempo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por nosotros, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿qué? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que si el mundo va a creer que Jesús fue enviado por el Padre, tienen que ver unidad en el cuerpo de Cristo y no divisiones y contiendas y pleitos por cosas que no vale la pena pelearse. Versículo 22 dice: yo les he dado la gloria que me diste para que sean, ¿cuántos? Uno, así como nosotros somos, ¿qué? Uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces el Señor Jesucristo está pidiendo al Padre Celestial que aquellos que Él había escogido los hiciera que se portaran como uno, aunque eran todos diferentes, ¿sí? Y le está pidiendo al Padre que nosotros podamos portarnos como uno, aunque seamos diferentes en muchos aspectos y áreas de nuestra vida. No todos tenemos que pensar igual sobre todas las cosas. Del único que tenemos que estar completamente de acuerdo es que la salvación viene por fe solamente, en Jesucristo solamente. Que la fe es la que salva, porque por la gracia de Dios, el Hijo de Dios fue enviado a la tierra para morir y pagar por nuestros pecados en la cruz, y así somos salvos, ¿sí? Entonces,
Estos dos grupos de los que hablaba estaban discutiendo sobre sí. Estaban discutiendo sobre si los cristianos deben comer carne o no, si debían observar días religiosos especiales o no. Y parece que también había una discusión acerca de si los cristianos debían tomar vino o no. Entonces eran discusiones que pareciera para algunos muy importante, pero para otros en realidad no era tan importante. ¿Por qué surgieron estos problemas en las iglesias en el tiempo de Pablo? Pues precisamente porque algunos eran judíos, otros eran gentiles y eran diferentes. Y cada uno de alguna manera traía sus propias maneras de pensar, ¿verdad? Algunos de estos problemas, de nuevo, surgieron a causa de que algunos creyentes te traían ciertas costumbres cuando vinieron al Señor. ¿Ustedes no traían costumbres extrañas cuando vinieron al Señor? Dependiendo de qué corriente religiosa salieron. Si eran testigos de Jehová, olvídense cuando decíamos que Jesús era Dios, calle, boca, para lengua, algo se le prendía la mecha, ¿verdad? Si salieron del grupo de los mormones y cuando decíamos que Jesús y Satanás y Lucifer no eran hermanos espirituales, calle, boca, para lengua. Si salieron de la iglesia tradicional cuando hablábamos acerca de que María nos salva y María no puede interceder por nosotros, que el único que puede interceder por nosotros es Jesús, también, ¿verdad? Entonces, los judíos siempre habían vivido tratando de obedecer la ley de Dios, ¿sí? Tenían una manera de vivir muy, muy legalistas. Y les era difícil olvidar las costumbres que habían practicado toda su vida y dejar sus ideas de legalismo. Era difícil para ellos. Era difícil para ellos no celebrar los días de fiesta que el Señor les había dicho que celebraran en el Antiguo Testamento a través de Moisés. ¿Sí? Los gentiles, por el otro lado, nunca se preocuparon por observar ninguna ley religiosa. Los que no crecimos en la iglesia católica romana nunca nos preocupamos por observar ninguna ley. Yo no hice mi primera comunión. Mis amigos me daban mucha carrilla porque no había hecho mi primera comunión. Cuando les decía que yo no había sido bautizado como bebé, me decían, pues entonces tú no tienes nombre, no eres nadie. Porque si no te bautizaste en la iglesia católica, es como si no existieras. Híjole, pues si yo me estoy viendo, ¿cómo que no voy a existir? Pero yo no crecí en la iglesia católico romana. Entonces, la gente que sale de diferentes grupos tiene diferentes costumbres. Los gentiles no se preocupaban por observar leyes religiosas, ni de comidas ni de días. De hecho, el primer concilio que tuvo la iglesia, leemos acerca de ello en el capítulo 15 del libro de los Hechos. No lo vamos a leer, así es que no se vayan allá. Pero después de debatir acerca de si obligar a los cristianos no judíos a someterse a la ley de Moisés, Jacobo les dijo esto a los del concilio de la iglesia en Hechos 15, los versículos 19 y 20. Hechos 15, versículos 19 y 20. Mi consejo es que, noten, no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados, estos animales que habían muerto, pero no de la manera en la que se debe matar un animal, animales ahogados, y de no comer sangre o de comer sangre. Esos fueron los únicos requisitos que les pusieron a los hermanos para tener comunión con ellos. De nuevo, que se aparten de la idolatría, que todavía se nos llama apartarnos de la idolatría, ¿verdad? Del libertinaje sexual, que todavía somos llamados a no practicar el libertinaje sexual, pero luego de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Estas cosas con el tiempo cambiaron la iglesia, una y otra manera de decirlo, evolucionó conforme la revelación progresiva de Dios a través de los apóstoles y conforme las enseñanzas de Cristo fueron expandiéndose. Estas cosas cambiaron. Tanto así que cuando los judaizantes andaban recorriendo las iglesias para decirles a los creyentes que tenían que obedecer la ley de Moisés, que los hombres se tenían que circuncidar para ser salvos, que tenían que obedecer los días de fiesta y comer puro kosher, etcétera, etcétera,
Pablo les dice a los colosenses, no dejen que nadie los juzgue por lo que comen, por lo que beben, por los días de fiesta, por días de reposo. No dejen que nadie los juzgue por eso. Ustedes son libres en Cristo. Pero eso era para los judaizantes que andaban tratando de imponer la ley a los creyentes. Aquí en el libro de Romanos es algo completamente diferente. Es algo completamente diferente. Sí, entonces al parecer muchos cristianos judíos de Roma habían decidido abstenerse de comer carne, porque tenían temor de que la carne que iban a comprar al mercado, la carne que se iban a comer, pudiera haber sido sacrificada a los ídolos. Muchos de ellos también se cree que dejaron de beber vino, porque las culturas romanas y griegas tenían un dios, el dios del vino, y abusaban de la bebida del vino, y ellos decidieron mejor no beber vino por temor a tener contacto con la idolatría. Debemos entonces asumir una situación en la que los cristianos judíos se enorgullecen de su estricta piedad y pudieran llegar a decir: nosotros somos más espirituales que ustedes, los gentiles, porque nosotros sí nos apegamos a la ley de Dios, porque nosotros sí hacemos esto y aquello y lo otro en los días que se tienen que hacer, o porque nosotros no hacemos esto y aquello y lo otro que ustedes los gentiles sí están haciendo, y condenaban a aquellos que no adoptaban el mismo estándar que ellos. Entonces nosotros, como obedecemos la ley, estamos circuncidados y no comemos carne porque no queremos tener nada que ver con la idolatría, etc., nosotros sí somos espirituales. Ustedes, bola de gentiles, están más cerca del diablo que de Dios. Pero al mismo tiempo, muchos cristianos gentiles no encontraban ningún valor en las prácticas de los judíos. Y los gentiles hacían alarde de su libertad. Hacían alarde de que ellos eran libres en Cristo. Y porque soy libre en Cristo, yo puedo hacer lo que yo quiera, tomar lo que yo quiera, comer lo que yo quiera. Ustedes retrógradas que están acostumbrados al Antiguo Testamento y a las costumbres de sus antepasados, están bien locos ustedes. ¿Cómo voy a dejar de comer carne? Si a mí me encanta el ribeye, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar de beber vino? No tiene nada de malo. Pablo no me dijo que tenía que ninguno de los apóstoles han dicho que se tenga que dejar de beber vino, ¿verdad? Entonces los gentiles hacían alarde de su libertad en este mismo tipo de cosas y juzgaban o menospreciaban a aquellos a quienes consideraban tontamente, los consideraban débiles para afirmar su libertad en Cristo. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando aquí? Unos se sometían mucho a la religión, otros siendo libres en Cristo pues, se desataban y decían que podían hacer lo que ellos quisieran. Pregunta: ¿sucede eso en las iglesias de hoy? Sí, ¿verdad? Las discusiones eran por diferencias en aquellos tiempos y lo son en nuestros días también. Muchas de las discusiones eran por diferencias escrupulosas de opinión acerca de algunas prácticas que nada tenían que ver con la salvación por la fe en Cristo solamente. El propio punto de vista de Pablo sobre estos asuntos es claro. Él se cuenta a sí mismo entre los fuertes. ¿Sabían que él se encontraba a sí mismo entre los fuertes? En el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 1, afirma que ningún alimento es impuro. Afirma que él es uno de los que él se cuenta entre los fuertes. Y afirma que ningún alimento es impuro en sí mismo en el versículo 14 del capítulo 14. Significativamente, Pablo no trata de convencer a los débiles de que están equivocados. Más bien insta a los fuertes a aceptar a sus hermanos y hermanas más débiles. Sí, de hecho los exhorta a restringir el ejercicio de su libertad en estos asuntos contenciosos para fomentar la unidad y evitar herir la fe de los débiles. Entonces él se considera de los fuertes y dice: ¿saben qué? Nosotros los fuertes debemos de hacer todo lo que podamos para no ofender a los débiles, ¿verdad? Pudo haber dicho: qué bárbaro ustedes los que son débiles, ¿cómo son? ¿Que no saben que son libres en Cristo y pueden hacer lo que quieran?
Tratar de convencerlos, porque él sabía que él tenía la libertad en Cristo. Pero no hace eso, respeta sus debilidades. Los débiles también les va a decir que deben dejar de condenar a los que se consideran fuertes y aceptarlos como compañeros en la fe. Pablo entonces siente claramente que los temas que dividen a los cristianos en Roma pertenecen a la categoría, como la llama la Reina Valera 60, de opiniones, asuntos que no son esenciales para la fe y en los que los cristianos comprometidos y sinceros pueden estar en desacuerdo. Podemos ser cristianos bien comprometidos, bien sinceros y podemos tener desacuerdos sobre algunos puntos. No tiene nada de malo. No tiene nada. Imagínense lo aburrido que sería si todos tuviéramos la misma opinión sobre todas las cosas, si todos viniéramos vestidos igual, si todos viniéramos con el mismo corte de pelo, si todos llegáramos en nuestra bicicleta de 10 velocidades y la estacionáramos allá afuera. Imagínense lo aburrido que sería la iglesia. Pero a veces tenemos pláticas acaloradas, ¿verdad? Y queremos defender nuestro punto de vista y queremos explicarlo bíblicamente. A veces llegamos a un acuerdo, a veces no podemos llegar a un acuerdo. No hay problema. Entonces, el propósito de Pablo es fomentar la unidad en la iglesia, instando a la tolerancia de unos a otros en este tipo de asuntos. Ahora, si bien los temas han cambiado, la iglesia moderna con frecuencia se ha dividido trágicamente de la misma manera sobre asuntos no esenciales. Pregunta, ¿cuáles son algunos de estos asuntos no esenciales que causan divisiones en la iglesia de hoy? ¿Alguien tiene alguna idea? Pero tienen que hablar fuerte, ¿ok? La vestimenta. Que si las mujeres pueden usar pantalón, que si pues, tienen que usar vestido, que si tienen que usar cierto tipo de ropa, que si deben traer el pelo largo, que si lo deben traer corto, que si se deben de maquillar, que si no se deben de maquillar, que si se pueden colgar aretes y cadenas y hasta el molcajete si quieren, o si no se deben de colgar o si no se deben de colgar ningún adorno porque es, ¿verdad? Tiene que ver con la salvación. Díganme otra cosa por la que hay divisiones en las iglesias a veces. ¿Mandé? Ser vegano. Ser vegano. Hay gente que considera ser vegano algo espiritual, algo sublime. Acabo de leer acerca de un restaurante en Los Ángeles que era 100% vegano. Todo natural, todo orgánico, todo, pero no les estaba yendo muy bien. Y decidieron introducir platillos con carne. Ah, no, pues se les armó la protesta. Se les armó la protesta y se pusieron afuera de su restaurante y tienen sangre en sus manos. Están derramando sangre inocente. Estoy seguro que estas mismas personas que están tan preocupadas por el bienestar de los animales son pro aborto. Casi estoy seguro. Pero tienen sangre en sus manos, ¿verdad? Y son apasionados por ello. Si somos cristianos, mi hermano, usted puede ser todo lo vegano que quiera. Si de todas maneras invíteme a su casa a comer. Pero yo voy a llegar con mi steak bajo el brazo. Y no le voy a dar, hermano. Ok. Entonces la comida es una razón por la que hay iglesias que se dividen. Hay iglesias que no, que la comunión debe ser con galletas, que la comunión debe ser con pan sin levadura, que lo que tomamos debe ser vino, que si no funciona, que quién sabe qué. ¿En serio? La comida entonces. Otra razón por la que las iglesias se dividen a veces. La música. Oh my goodness, la música. Diferentes géneros de música. Que si los cristianos podemos escuchar música secular o no. Hay música secular que me gusta, pero tengo que tener mucho cuidado con lo que escucho, porque si el mensaje de lo que estoy escuchando va en contra del mensaje de la Biblia, tengo que deshacerme de ello aunque me guste mucho. El cine. Yo iba a una iglesia donde ir al cine era pecado. Si iba al cine, calle, boca, para lengua. Hasta que fui a ver el Terminator.
Y andaba allá en el Cinema California 70 de Mexicali. Y andaba en lo oscuro pegado a las paredes para que nadie me viera. Pero no sé de qué me andaba cuidando, porque se suponía que ningún verdadero cristiano iba a estar ahí para verme, ¿verdad? No era pastor todavía. Y de repente que oigo, hermano Carlos, ande pues, ¿de dónde me salió? Y me dice, ¿qué anda haciendo usted aquí? Y yo, ¿qué anda haciendo usted aquí? Tenemos un secreto en común, ¿ok? Si usted no dice nada, yo no digo. ¿Se fijan lo ridículo que es? Ahora, de nuevo, con el cine también tenemos que tener cuidado con qué vamos a ver, porque hay ciertas películas que, por favor, lo único que hacen es hacer que nuestra mente empiece a... Y mejor es evitarlo si sabemos de qué pata cojeamos, ¿verdad? ¿Qué tal bailar? ¿Los cristianos pueden bailar? Algunos sí. Algunos sí. Otros tienen 2 pies izquierdos y lo que se pasan haciendo es pisoteando a la pareja, ¿verdad? Algunos tienen ritmo y algunos para nada. ¿Vale la pena dividirse por esas cosas? Que si los hombres deben traer el pelo largo o no. Que si los tatuajes son bíblicos o no. Que si todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces, exactamente, sin comprometer aquellas doctrinas que son esenciales para el Evangelio, debemos prestar atención al llamado de Pablo en esta porción de su carta a aceptar a todos aquellos a quienes Dios ha aceptado. Aunque tengan diferencia de opiniones sobre cosas que nada tienen que ver con la salvación. Y debemos dejar que Él, Dios, por el poder del Espíritu Santo, transforme a los hermanos débiles y a quienes se consideran fuertes, en los santos que Él los creó para ser y que van a traer gloria a su nombre. Seamos fuertes o seamos débiles. Debemos dejar que el Señor les muestre a los fuertes que tienen que tener cuidado con las libertades que practican, porque pueden hacer caer a los débiles. Y tenemos que decirles a los débiles que, ¿sabe qué, mi hermano? Si esto le va a causar una caída, un tropezón o algo, ¿sabe qué, mi hermano? Estoy de acuerdo con, no lo voy a hacer. Tanto el uno como el otro debemos seguir siendo transformados por el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, amén. Y saben que yo creo que todos podemos en un momento dado, como ya les dije antes, ser ejemplos de un cristiano débil y ser ejemplos de un cristiano fuerte. Y debemos pedir a Dios que fortalezca nuestros puntos débiles y nos dé humildad en nuestras fortalezas para no juzgarnos los unos a los otros. Entonces, ya les dije lo que les iba a decir. Ahora se los voy a decir. Alguien me dijo, si quieres que alguien aprenda, si quieres que tus alumnos aprendan, tienes primero que decirles lo que les vas a decir, y luego decírselo, y luego repetírselo. Así es que ya les dije los que les voy a decir, ahora se los voy a decir. Romanos 14, versículo 1. Noten lo que dice Pablo ahí. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Así de sencillo. Claramente Pablo aquí entonces está diciendo que hay hermanos que son débiles en la fe, a quienes se deben aceptar en la iglesia, pero no con el objetivo de discutir con ellos acerca de lo que algunos pudieran ver como debilidades. Porque a lo mejor no están obrando en sus debilidades, a lo mejor es una de sus fortalezas. Pero porque nosotros la vemos como debilidad, estamos viéndolos como gente débil en esa área y tratamos de cambiarlos, ¿no es cierto? Les digo una cosa, nos pasa mucho a los pastores, porque muchos pastores sabemos lo que queremos, pero hay otros pastores que no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Y cuando alguien está haciendo algo que no quieren, tenemos la tendencia a querer cambiarlo a como del lugar. Pero no debemos de tratar de cambiarlo, debemos tratar de
ponernos de acuerdo en qué podemos mantener, cómo se pueden mantener ciertas cosas y qué cosas podemos cambiar para el bien de toda la iglesia, no para que se haga lo que el pastor quiere, ni para que se haga lo que el hermano quiere, sino para el bien de toda la iglesia. Entonces debemos distinguir entre alguien que es débil y alguien que es rebelde para poder hacer lo que Pablo nos está diciendo aquí, porque hay cristianos débiles, pero hay cristianos rebeldes. ¿De acuerdo? Ahora, hay varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Y esto nos va a ayudar a identificarlos. Y quizás sean parte de nuestra caminar cristiano y debemos de identificarlo como nuestras debilidades también. Uno, puede que sean bebés en Cristo, aún están aprendiendo acerca de quiénes son en Cristo, por lo tanto no tienen toda la enseñanza de la palabra. Y van a venir y van a decir, miren el pastor cómo está allá enfrente predicando. Manga corta, tenis Vans, casi skinny jeans. Miren nomás, que los pastores no deben traer corbata, traje. No debe haber un púlpito y una Biblia. Me está predicando de un dispositivo. Son nuevos en la fe, no conocen bien todas las cosas, por eso son así. Puede que hayan salido de un sistema de creer, como ya hablamos, legalista y aún estén apegados a esa manera de pensar. Qué bárbaro, aquí los chamacos salen a sus clases y salen corriendo y salen gritando y salen haciendo ruido. Y en nuestra iglesia los niños saben comportarse. Nunca han leído, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Los niños no nos molestan aquí, nos molestan los adultos, ¿sabes? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Debemos tener una pasión por los niños. Debemos tener pasión por los jóvenes. Porque saben que un día muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí. Y tiene que haber alguien que tome nuestro lugar. Así es que necesitamos tener pasión por ellos. Ahora, puede que nunca hayan recibido una enseñanza bíblica basada en la sana doctrina, nunca han recibido una enseñanza progresiva de todo el consejo de Dios. No estoy hablando de punto de vista progresivo, sino progresividad de todo el consejo de Dios. Pero también hay quienes ya han recibido la instrucción necesaria, pero no la ponen por obra en sus vidas. Al contrario, se rebelan contra esas enseñanzas y por más que se les exhorte a hacer lo correcto, ¿qué hacen? No lo hacen. Entonces no es que sean débiles, es que son ¿qué? Rebeldes. Rebeldes. Y a los rebeldes se les debe amonestar a no serlo. ¿Sí? Se les debe amonestar, se les debe exhortar a rendirse delante del Señor y hacer lo que el Señor dice. Les guste o no les guste. Pero Pablo, considerándose a sí mismo como uno de los cristianos fuertes, nos enseña cómo lidiar con los que son débiles en la fe. Noten en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes, se fijan, él se está contando entre los fuertes. Así que los que somos fuertes, noten, debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. ¿Sí? El hermano que dice, hermano, usted... ¿Cómo? Si es anciano en la iglesia, ¿por qué? Nosotros los que somos fuertes, que sabemos que tenemos libertades en Cristo, debemos entonces de soportar a los débiles y no hacer lo que nos agrada por amor a ellos. Pablo nos exhorta entonces a que no hagamos de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo. Hay gente que es inmadura espiritualmente en la iglesia. ¿Lo echamos para afuera porque es inmadura? No, le ayudamos a madurar, ¿no es cierto? Le enseñamos las escrituras. Les ayudamos a que maduren y sean hombres y mujeres maduros en Cristo, que conozcan bien, que sepan dividir bien la palabra de verdad. Ahora noten de nuevo que Pablo no exhorta a tratar de convencer a los débiles de que están equivocados, más bien insta a los fuertes a aceptar a sus hermanos y hermanas más débiles. Sí, de hecho los exhorta a los que se consideran fuertes a restringir el ejercicio de su libertad en estos asuntos que pueden ser contenciosos para fomentar la unidad y evitar herir la fe de los débiles. Noten, yo no sé quiénes de ustedes se consideren fuertes en la fe.
Pero si se consideran fuertes en la fe, deben de buscar siempre hacer aquello que va a edificar a todos los hermanos, especialmente a los débiles, y no juzgarlos porque son débiles. Versículo 2 de Romanos capítulo 14 dice: algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres, así es que los veganos son débiles. Queda establecido que los que comen legumbres son débiles. No son débiles porque comen legumbres, son débiles porque no quieren comer carne, porque tienen temor a contaminarse con la carne que van a comer. Tenemos que entenderlo bien. Entonces, aquí Pablo identifica a los que son débiles y a los que son fuertes. Los que son débiles son los que sienten que los cristianos no deben comer o beber esto, solo deben comer y beber aquello, no deben de ponerse este tipo de ropa, solamente se deben vestir de esta manera. Los cristianos no pueden hacer esto o aquello, no pueden practicar, no pueden comer, no pueden, etcétera, etcétera. Los que son débiles juzgan a todo mundo por lo que hacen. Básicamente, ¿sí? De nuevo, sin comprometer aquellas doctrinas que son esenciales para el Evangelio, debemos prestar atención al llamado de Pablo para aceptar a todos aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo. Amén. Muy bien. Y como hermanos que somos en Cristo, noten, la exhortación es en el versículo 3: el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. De nuevo, los creyentes en Roma tenían divisiones acerca de comidas y días especiales. Algunos de los miembros pensaban que era pecado comer carne, así que solo comían legumbres. O sea que porque no entendían que en Cristo eran libres para comer lo que quisieran, solo comían legumbres. Quizás nadie les había enseñado aún que Cristo había declarado ya que todos los alimentos eran limpios. Para nosotros, mis hermanos, todos los alimentos son limpios. No tenemos que privarnos de nada. ¿Se imagina si siguiéramos las dietas de los judíos? No podríamos comer carnitas, no podríamos comer langosta, no podríamos comer camarones, no podríamos comer chicharrones. Calle boca, pare lengua, ¿qué clase de vida es esa, verdad? Pero en Cristo somos libres para comer todo eso. En Cristo somos, porque el Señor Jesucristo ya ha declarado que todos los alimentos son limpios. Si alguien me ayuda abriendo las puertas, por favor, porque vaya a ser que se apagó el aire acondicionado, gracias. Entonces el Señor ya declaró que todos los alimentos eran limpios. Cuando los fariseos critican a los discípulos de Jesús por comer sin lavarse las manos, ¿se acuerdan todo lo que pasa ahí entre ellos? ¿Sí? Los fariseos están diciendo: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Él les dice: ustedes siguen tradiciones de hombres porque se lavan usan todo tipo de ¿cómo se llaman? Rituales de lavamiento de vasos, de platos, etcétera, etcétera. Y en Mateo capítulo 7, los versículos 18 al 20, cuando los discípulos van y le preguntan acerca de este tema, Jesús les dijo en el versículo 18, Marcos 7, 18 al 20, Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos eran limpios. Entonces el Señor abrió la puerta para que todo lo que se quisiera comer, se pudiera comer. No importa de dónde venía, no importa nada de ello, ¿sí? Pero estas personas débiles todavía no habían recibido esa enseñanza. Estas personas débiles todavía no habían entendido eso. Hay algunos entre nosotros que todavía no entendemos cuánta libertad tenemos en Cristo. Por eso constantemente estamos preguntando: oiga pastor, o están preguntando: oiga pastor, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer aquello? ¿Y puedo hacer lo otro? ¿Y puedo hacer...? ¿Sabe qué? Todo me es lícito, pero no todo. ¿Ok? Pero todo me es lícito. ¿Ok? Vamos a ver más de eso más adelante. Por eso lo dije así. Quizás todavía no habían sido enseñados por Pablo como les había enseñado a los corintios.
La primera carta de Corintios fue escrita en el año 56 antes de Cristo. Romanos fue escrita en el año 57, después de Cristo. Romanos fue escrito en el año 57 después de Cristo, y Pablo todavía no había ido a Roma, así es que no había tenido la oportunidad de enseñarles lo que ya les había enseñado a los corintios. En primera de Corintios capítulo 10, los versículos 23 al 27, noten: todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ahora, en contexto, cuando habla de que no todo edifica, no está hablando de que no me edifica a mí, está hablando de que no todo edifica a los demás. Por eso nosotros como cristianos debemos de siempre buscar hacer aquello que va a edificar, claro, a mí, pero también a los demás. ¿Sí? Versículo 24, ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita, noten, y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman todo lo que se les ofrezca y no pregunten nada por motivos de conciencia. Algo muy importante, estamos hablando en el contexto de comida, ¿ok? Si un incrédulo nos invita a su casa y nos invita a ver cosas que no debemos ver, a hacer cosas que no debemos hacer, debemos de correr, ¿sí? Pero estamos hablando en el contexto de comida, ¿sí? Pero siempre tienen que hacerlo no buscando su propio bien, sino el bien de los demás. Esa es la vida del cristiano. El cristiano no debe buscar su propio bien, siempre debe estar buscando el bien de los demás. Esa es la vida del cristiano. Sin embargo, aunque parece que aún no habían recibido esta enseñanza, la exhortación de Pablo a estas personas que se consideraban débiles, es que si sus convicciones y su conciencia les exigían que no comieran carne y solo comieran legumbres, esto no les daba el derecho de considerarse a sí mismos como más espirituales o con el derecho de juzgar al que come de todo, porque Dios también a él lo ha aceptado. Entonces está bien que tengamos nuestras convicciones acerca de ciertas cosas, está bien que seamos apasionados acerca de esas cosas, pero no podemos convertirnos en fariseos y buscar que todos los demás se sometan a mis convicciones, si no tiene nada que ver con la salvación, ¿ok? Si no tiene nada que ver con la salvación, entonces ustedes pueden tener convicciones acerca de lo que quieran. Si nada más comen legumbres, coman nada más legumbres, como ya les dije. Pero yo soy carnívoro. Entonces no traten de imponer su convicción de comer puras legumbres en mí, porque no está bien que lo hagan. Porque también a mí, que soy carnívoro, me ha aceptado el Señor, así como lo ha aceptado a usted, que come legumbres. Sin embargo, el que come de todo, el que ha entendido que en Cristo es libre de comer lo que quiera, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Es más, el que se considera fuerte debe tener cuidado de que al practicar su libertad no vaya a ser piedra de tropiezo para el débil. En otras palabras, es el deber del que se considera fuerte, es el deber del cristiano que se considera fuerte, sacrificar sus libertades por el bien de los demás. El cristiano que se considera fuerte debe sacrificar sus libertades por el bien de los demás. Pero hay muchos que, yo soy libre en Cristo y puedo hacer lo que me dé la gana, todo me es lícito, todo es legal, no todo conviene. No solamente para ti, sino que no conviene para los demás tampoco. Y si en verdad amas a tus hermanos, no vas a hacer nada que les haga daño. Y hasta te vas a privar tú de hacer ciertas cosas porque sabes el daño que les puede hacer a ellos. ¿Sí? Noten de nuevo lo que Pablo les escribe a los corintios. En 1 de Corintios capítulo 8 vamos a leer bastantes versículos, comenzando con el versículo 4. 1 de Corintios 8, comenzando con el versículo 4, en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. ¿Lo sabemos? Amén. Seguimos entonces. Y aunque hay algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, no está diciendo que hay muchos dioses, pero mucha gente reconoce a otros dioses como dioses, ya sean
estatuas, ya sean espíritus, ya sea lo que sea, ¿verdad? Versículo 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Noten la palabra ahí, nosotros pertenecemos. Y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Versículo 7. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Entonces, en realidad delante de Dios no importan estas cosas. Versículo 9. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso es hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Si yo sé que un hermano que voy a ir a visitar, si yo sé que un hermano que va a venir a mi casa tiene ciertas sensibilidades en cuanto a comida, bebida, lo que sea, me voy a deshacer de todo lo que lo pueda o la pueda ofender, porque su tranquilidad, su conciencia es más importante para mí que mi libertad en Cristo. Es más importante para mí que mi libertad en Cristo. Prefiero hacer por ellos lo que necesite hacer para que se mantengan bien arraigados en el Señor, que hacer lo que a mí me gusta y no me importe lo que ellos piensen acerca de ello. Sí, entonces no voy a ponerle a mi hermano a algo que puede causarle una caída. No voy a poner a mi hermano en peligro de caer por practicar mis libertades. Prefiero hacer un lado mis libertades por el bien de ellos. Pero vivimos en una sociedad en la que constantemente estamos peleando ¿por qué? Por nuestra libertad, ¿no es cierto? Ahorita nuestra libertad está en peligro. Nuestras libertades individuales están en peligro. Voten por, y Él sí les va a garantizar sus libertades, ¿verdad? Nos ha ido como en feria con las libertades últimamente, ¿no es cierto? No importa por quién. En 1 Corintios 10, versículos 27 al 31. Noten lo que dice, ya lo leímos, pero vamos a leer otra vez. Si algún incrédulo los invita a ustedes y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que se les ofrezca y no pregunten nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo dijo y por motivos de conciencia. Claro que me refiero a la conciencia del otro, no la tuya, pues ¿por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo participo de la comida y doy gracias a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos en el carro. Prendo el radio y de repente sale una canción de esas que ustedes saben. Y el hermano o la hermana que va conmigo se voltea. Pastor, usted, no, discúlpame hermano, no, lo cambio. Puedo decir, pues soy libre en Cristo, que no, debo de respetar las sensibilidades de mi hermano o mi hermana, porque eso es lo que es el verdadero amor de Cristo. Pero esta debe ser la prueba de fuego para todo lo que hacemos. Sí, versículo 31, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si lo que estamos haciendo va a traer gloria a Dios o no, y si lo que estoy haciendo va a ser motivo de tropiezo para otros, si no va a traer gloria a Dios, entonces mejor no lo hago. Mejor no lo hago.
Pero ¿por qué vas a dejar de hacer lo que a ti te gusta nada más porque hay gente que no está de acuerdo? Porque los amo y no quiero ser piedra de tropiezo para ellos. Así es que si me tengo que vestir de cierta manera para no hacer tropezar a nadie, me visto de esa manera para que estén tranquilos, ¿sí? Si no debo comer algo cuando esté con ellos, entonces no lo como para que estén tranquilos. Si lo que voy a hacer no va a traer gloria a Dios y va a poner a mi hermano en peligro de caer, mejor no lo hago. Primera de Corintios 10, versículos 32 al 33. Primera de Corintios 10, versículos 32 al 33 dice: no sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. No busco mi propio beneficio. Busco el beneficio de los demás. Entonces, de nuevo, los fuertes no deben despreciar a los débiles, es decir, tratarlos con desdén. Y los débiles no deben de juzgar a los fuertes tratando de imponerles prohibiciones excesivas. Noten el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme, porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Noten lo que está diciendo aquí. Nos está diciendo a los que juzgamos a los demás, nos está diciendo: ¿quién eres tú para juzgar a un criado ajeno? ¿De quién somos siervos o criados? Entonces el que nos debe juzgar es ¿quién? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos unos a otros? Por cosas que no tienen que ver con la fe, con el evangelio, ¿ok? En el contexto estamos hablando de comida y estamos hablando de cosas en las que hay diferencia de opiniones, ¿sí? Si alguien me dice que yo no necesito creer en Cristo para ser salvo, así es que yo puedo hacer lo que yo quiera, le voy a decir: hermano, lo siento mucho, estás muy equivocado, te vas a ir al infierno si no cambias tu manera de pensar. Pero si me dice, pues, Señor no me ha dicho que me vista diferente, así me gusta vestirme a mí, así es que, hermano, ¿sabes qué? Si el Señor no te ha traído convicción, adelante, ¿sí? Entonces, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si este se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. ¿Quién es el amo? Pero se mantendrá firme. Noten, a pesar de lo que está haciendo, a pesar de lo que tú estás juzgando como débil, a pesar de lo que tú estás juzgando como libertinaje, a pesar de ello, él se mantendrá firme. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. ¿Quién eres tú? ¿Quién se murió y te hizo juez del hermano? Que como tú es siervo de Dios. ¿Que no sabes que como tú, él, al que tendrá que darle cuentas de sus actos es al Señor? Entonces deja que el Señor, ¿cómo se dice? ¿Lidie o lidie? Ok, así como ustedes dijeron. Con él. Deja que el Señor lidie con él. Que el Señor le revele el error de sus caminos, que el Señor le revele ya sea su debilidad o su orgullo por ser cristiano de los fuertes. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Sí, por eso Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, los versículos 4 al 5, noten. Así que cada uno ponga a prueba ¿qué? Su propia obra. Y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de quién, de sí mismo y no por otro. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carne. Perdón, carga. También. La carne es carga, ¿no es cierto? Me está dando hambre, ya hay que apurarnos. Entonces cada uno llevará su propia carga. Gracias por la corrección, hermanos fuertes. Era prueba para ver quiénes se consideraban fuertes. Entonces, cada uno ponga a prueba su propia obra. No ande juzgando a los demás. No ande causando divisiones por cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Vea lo que usted hace, vea lo que usted está haciendo, lo que usted está comiendo, cómo usted se está vistiendo, la música que usted está escuchando,
Las películas que usted está yendo al cine a ver, o las ve en Netflix o lo que sea, vea lo que usted está haciendo, ¿sí? Y entonces vas a tener motivo para jactarte, pero solo de ti mismo y no por el otro. Santiago nos dice en Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres tú para juzgarlo? No, pero mira cómo viene vestido. ¿Quién eres tú para juzgarlo? Pero mira el cabello hasta dónde lo trae. Este hermano trae el cabello hasta donde una vez tuvo la cintura. Pero ¿quién eres tú para juzgarlo? Pero mira, anda todo tatuado. ¿Quién eres tú para juzgarlo? Ahora, no estoy diciendo que se pueden ir a tatuar, ¿ok? Porque estoy viendo algunos hermanos que ya están haciendo así como que... No estoy diciendo eso, pero si alguien llegase, ¿quién eres tú para juzgarlo? Y no importa en qué bando se encuentre ahorita, si en el de los fuertes o en el de los débiles, al final llegará firme a la presencia del Señor, porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando en cada uno de nosotros. Sí, habemos personas débiles y sí hay personas fuertes, pero el Señor está trabajando en los dos y está transformándonos más a la imagen de su Hijo Jesús. El escritor a los Hebreos les escribe en Hebreos 10, versículos 23 y 24. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dice tengámonos en cuenta unos a otros para juzgarnos unos a otros, para estimularnos a ser mejores cristianos, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos ¿a qué? Al amor y las buenas obras. ¿Sí? Esa es la manera de vivir el cristianismo. Esa es la manera de vivir en unidad. No buscando los defectos de los demás para señalárselos, sino viéndonos nosotros mismos y estar seguros de que no estamos siendo piedra de tropiezo para nadie. No juzgando a los demás, sino examinándonos nosotros mismos. ¿Sí? Y siendo honestos con nosotros mismos. Porque todos tenemos lo que llamamos en inglés blind spots, ¿verdad? Todos tenemos esas áreas de nuestra vida que podemos mejorar, ¿sí? Entonces no debemos de juzgarnos y causar divisiones, debemos estar en unidad en estas áreas que hemos mencionado que nada tienen que ver con la salvación. ¿Amén? Sí, amén. El grupo de alabanza va a pasar al frente y los va a dirigir en unos cantos más. Mientras ellos pasan, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos escudriñarla. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos muestras exactamente. No vagamente, sino exactamente. Las cosas que quieres que sepamos acerca de nuestro caminar cristiano, acerca de nuestra relación personal contigo y acerca de nuestras relaciones personales con nuestros hermanos y hermanas. Señor, te pedimos por todos los hermanos entre nosotros que son fuertes, gracias por ellos, Señor, gracias porque, Padre Santo, ellos conocen su libertad en ti, conocen su responsabilidad para con los débiles también en ti. Gracias por los hermanos que son débiles, oh Dios, porque nos recuerdan que hay trabajo que hacer, que hay lecciones que enseñar, hay temas que tenemos que tratar en el estudio de tu palabra para que todos podamos crecer y ser fuertes y ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús.
Si es que bendícenos, sigue enseñándonos y guárdanos y protégenos del enemigo, guárdanos y protégenos de este mundo, pero guárdanos y protégenos de nosotros mismos también, cuando a menudo pensamos más de nosotros de lo que deberíamos de pensar y tratamos de alguna manera de imponer nuestras convicciones, Señor, sobre otros que no tienen ninguna razón para tener esas mismas convicciones. Cuando conciernen las cosas que están fuera de los requisitos bíblicos para la salvación, por fe solamente en Cristo solamente. Bendecimos tu santo nombre y te damos toda la honra y toda la gloria, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...